Bueno, hoy voy a intentar completar algunas cositas que quedaron inconclusas o no dichas de los primeros dos envíos y llegar tal vez hasta el 2001 2002. Una de las cosas que me faltó destacar por ahí con el énfasis que me hubiera gustado y no lo hice, es el tema de haber quitado los aranceles a la universidad pública que hizo Perón eh, en su gobierno de 1946 a 1955. Y hay una frase muy conocida de Perón que dice: el mayor logro o la mayor virtud de haber quitado el arancelamiento universitario fue que las universidades se empezaron a llenar de hijos de obreros, ¿no? Hay eh, lo que yo les mandé de la página que empieza en la página 37 de la obra del País Dividido, la Revolución Cultural, eh, que se llama bajo el título Legislación Laboral y Reforma Cultural. eh, Dice, bueno, a ver, que normalmente en nuestra época, en la descripción, ¿no? En la República Argentina había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que la escuela primaria era obligatoria. A la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 a todas las universidades. De manera que en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con esos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios? Porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros, que eran escuelas de delincuencia, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían su club. Se crearon 90 clubes de barrio donde tenían en lo posible cancha de fútbol, básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Bueno, etcétera. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica y estaban 3 años. Eh, bueno, acá está la otra parte, ¿no? Bueno, después iban a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa, es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, que fue que la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles y entonces puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos, ni examen, ni nada. Era totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Bueno, era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Bueno, esto sigue, ¿no? Pero bueno, quería completar un poquitito ese tema. Y bueno, retomar un poquitito que cuando el gobierno democrático es derrocado por una junta militar en el año 1976, ahí cuando volví a mirar el último videito, hablé de un golpe militar en el 75. En realidad quise decir golpe económico, ¿no? Que fue lo que se llamó Rodrigazo, ¿no es cierto? Que es donde comienza a funcionar lo que hablamos en el videito anterior de la espiral precios-salarios, ¿no? Una espiral inflacionaria
que recién va a acabar esa espiral ascendente con Domingo Felipe Cavallo en el año 1991, cuando se pone la ley de convertibilidad. Bueno, entonces tuvimos un periodo de destrucción que empieza en 1976, un poco fogoneado por las inestabilidades del golpe económico de 1975, que no puede solucionarse a tiempo. El debilitamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón es aprovechado y bueno, se genera en 1976 el inicio de un periodo terrible, realmente. Bueno, de eso ya hablamos. Después viene, ya hablamos también del incremento de deuda externa, que en el gobierno, que en el año 1976 era de 7.000 millones de dólares, asciende de 7.000 a 45.000 millones de dólares hacia el año 1983, con todo lo que dijimos, ¿no? 30.000 desaparecidos, persecuciones políticas, millones de libros quemados, guerra de Malvinas, etc. Torturados, robo de bebés y muchas cosas más. Entonces, bueno, llega el regreso de la democracia en 1983. El primer presidente es Raúl Alfonsín, que lamentablemente no tiene éxito en términos económicos. Y bueno, y como tiene que pagar los intereses de la deuda y tampoco puede detener el desabastecimiento, el vaciamiento, la desfinanciación de las empresas de servicio del Estado, entonces la consecuencia es que su gobierno termina muy débil, a tal punto que cuando Menem ya había ganado en el año 1989, Alfonsín tiene que retirarse 6 meses antes de que termine su mandato. Ahí empieza el gobierno de Carlos Saúl Menem. En este gobierno tenemos tal vez 2 etapas, ¿no? La primera que va, bueno, en realidad sería un poquito más, serían como 3 etapas, pero no importa. La primera que va del 89 hasta el 91, que es donde se privatizan todas las empresas del Estado. Las que había estatizado, todo lo que había estatizado Perón, bueno. El vaciamiento de las empresas de servicios del Estado, que se hizo durante la dictadura cívico-militar y que no pudo detener Raúl Alfonsín, bueno, fue termina con las privatizaciones, ¿no? Que es la venta de las empresas de servicios del Estado a precio regalado. Ustedes no se olviden que en este momento, producto de la espiral inflacionaria, hiperinflacionaria, tuvimos una inflación de cerca de 5.000% anual. 5.000% anual. Entonces teníamos obviamente una devaluación permanente, es decir, el precio del dólar iba subiendo cada vez más. Por lo tanto, a precio dólar, las empresas argentinas se vendieron regaladas, a precio vil. Y se privatiza todo. Todo, ¿vieron cuando hablamos de que Perón había estatizado todo? Bueno, acá se privatiza, se vende absolutamente todo. Luz, agua, gas, aerolíneas, todo. Se vende absolutamente todo. Las empresas de electricidad, todo. Y ahí tenemos un gigantesco déficit. ¿Por qué? Porque además las empresas que estaban operando en el país, las empresas extranjeras operando en el país, lo que comienzan a hacer es retirar utilidades de manera ilimitada. Hay una norma que está en el libro, una norma, yo lo digo con mis palabras, en 1989 que hace el gobierno de Carlos Menem, que dice que se dictarán las normas y reglamentaciones necesarias como para que las empresas puedan retirar sus utilidades de manera libre y sin ninguna restricción por parte del Estado. Entonces ahí comienza una desfinanciación terrible.
No se olviden que teníamos un déficit comercial terrible desde la dictadura. Ahí lo sigo. Bueno, está haciendo un calor infernal. Bueno, entonces sigo. Estábamos con el principio del gobierno de Menem, ¿no es cierto? Que curiosamente gana las elecciones con promesas peronistas, ¿no? La promesa era la revolución productiva y el salariazo, ¿no? En ese momento teníamos una inflación de más del 3000% anual, ¿no? Una cosa, lo que se llamó hiperinflación. Fue terrible realmente. No andaba nada, ¿no? No andaba la luz, no andaba el gas, no había teléfonos y teníamos una deuda externa que estaba incrementándose y que cada vez era más difícil de pagar porque con con la inflación permanente y entonces la elevación del precio del dólar de manera permanente, era cada vez más cara en términos de peso argentino, en términos de recaudación del Estado, porque el Estado recauda en pesos. Entonces, la situación era cada vez más catastrófica. Por eso, cuando con el gobierno de Alfonsín, la deuda externa subió de 45.000 a 60.000 millones de dólares. Bueno, y Menem dice que con la venta de las empresas del Estado va a pagar el total de la deuda externa. Eso es lo que dice. Bueno, ¿y qué otra cosa más teníamos? Bueno, lo que empezó con la dictadura, es decir, un déficit comercial infernal, porque se liberan totalmente las importaciones, entonces se comienza a destruir la industria y comienzan a aumentar las importaciones y entonces al haber más importaciones que exportaciones, tenemos déficit en la balanza comercial. Y entonces tenemos un conjunto de cosas que son tremendas, porque por un lado, tenemos déficit comercial, es decir, que Argentina pierde plata porque compra más al resto del mundo de lo que el resto del mundo le compra a la Argentina. Tenemos el déficit de pago de intereses de la deuda externa. Y el retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país pega un salto gigantesco con el gobierno de Menem. Además de que fue mentira de que esa plata iba a usarse, bueno, se regalaron las empresas además. Y además se regaló, mediante normas, decretos y reglamentaciones, se regaló el retiro sin control de las utilidades. Así que bueno, tenemos un panorama externo e interno complicado y con una inflación que llega al 5000%. Sin embargo, hay algo que comienza a ocurrir, que es que con la venta de las empresas al exterior se produce una especie de modernización, ¿no? Al principio, eso genera una buena imagen. Y bueno, y después que separa la inflación con la convertibilidad, que es lo que voy a explicar ahora. Bueno, esta situación de descontrol, cuando asume Cavallo como ministro de Economía en el año 91, trae la convertibilidad, ¿no? Y acá comienza un periodo, otro de los periodos más destructivos de la historia. Fíjense algo que es muy... Otra vez voy a quedarme, pero voy a hacer el cuarto envío más pronto porque voy a empezar a describir un poquitito de la convertibilidad, pero la termino voy a llegar al 2001 y 2002 en la próxima. Fui medio, no desordenado, pero no... Bueno, nada. Bueno, entre el calor y que no estoy por ahí concentrado lo suficientemente bien, es un poco desordenado este envío, pero bueno, este, me parece que es útil igual. Podría grabarlo de vuelta, pero me parece que como envío eh, va a ser útil y bueno, lo continúo, prometo que pronto.
o sea, con menos demora que entre el segundo y el tercero. O sea, el cuarto lo voy a hacer mucho más rápido. Bueno, entonces estamos con la época del principio del gobierno de Menem. Ahí voy a terminar cuando empieza la convertibilidad. Y después el próximo envío va a ser la convertibilidad y el 2002. Ahí sí. Es realmente muy complejo todo este... Son muchas cosas las que estaban pasando en el país. Pero sin embargo, hay algo que quiero decir. Que la tasa de desempleo, a pesar de todo, en el año 1991 era del 7%, 6-7%. Esto quiere decir que había pleno empleo. O sea, hay una cosa que en muchos casos se estudiaba, que es que se destruyó el trabajo industrial por la robotización del mundo. No, se destruyó el trabajo industrial por la destrucción de la industria. Entonces por eso la clase trabajadora se mudó desde el sector industria al sector servicios, por la destrucción de la industria que empieza en 1976 con la dictadura cívico-militar. Eso es lo que pasó. Y bueno, tenemos un escenario entonces muy complicado con entonces el déficit comercial, el déficit de la cuenta rentas, que es el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país, más el pago de intereses de la deuda externa. Tenemos una situación muy complicada. Bueno, pero en el año 91, cuando asume Cavallo en el Ministerio de Economía, pone la ley de convertibilidad. ¿Qué es la ley de convertibilidad? Es, por un lado, el tipo de cambio fijo igual a un peso, es decir, el precio del dólar está todo el tiempo un peso, con caja de conversión, que significa que cada peso en circulación tiene que ser respaldado por un dólar en el Banco Central. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser esto así si hay permanentemente pérdida de dólares? ¿Cómo se mantiene esto? ¿Cómo se mantiene esto? Y sí, con un incremento sideral de la deuda externa. Era la única forma de mantener este engaño, esta mentira, que fue la convertibilidad, que la vamos a desarrollar en la próxima. Pido disculpas por el desorden de esta clase o de este envío. Pero bueno, creo que el material es suficiente. Por ahí lo vuelvo a ver después para ver cómo complemento en la próxima. Alguna falla que tuve o olvido. Pero bueno, esto me parece muy importante, entender que la convertibilidad solamente podía ser mantenida con endeudamiento, y vamos a profundizar acerca de las características internas del modelo de convertibilidad.